cada individuo es único y especial. Las estrategias de éxito son diferentes para cada uno. Incluso en el hipotético caso de que tuvieras dos personas con la misma carrera, el mismo nivel de inglés y el mismo tipo de visa, si llegaron en diferentes años, las condiciones sociales y económicas de Australia serían diferentes y su experiencia de migración sería totalmente distinta. Si no, pregúntenle a los primeros europeos que llegaron en barco en condiciones dudosas de higiene o a los asiáticos que trabajaron a marchas forzadas en las minas hace varios años. Lo que quiero decir con esto es que, aunque muchas de las cosas que escuchamos a nuestro alrededor pueden ser a veces interesantes o a veces, a falta de otra palabra, overwhelming, tenemos siempre que tener en cuenta que nuestro proceso es personal y que solo nosotros sabemos de lo que somos capaces, qué tan lejos podemos llegar y si tomamos o no lo que vamos escuchando, ¿no? Para construir nuestra propia estrategia. A continuación, Trini Espinosa, quien estudia un doctorado en turismo aborigen en Victoria University y también es parte de la mesa directiva de Exater, moderará un panel de profesionistas que compartirán sus experiencias en Australia. Adelante, Trini. También quiero presentar a Cristi, que me está ayudando con los slides y me ayudó a preparar esto porque estoy en México. Bueno, pues primero quisiera empezar con una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser exitoso? La Real Academia Española define éxito de una manera un poco simplista. Solamente dice que es el resultado feliz de un negocio o actuación. En este evento decidimos incluir a 3 personas que nosotros consideramos exitosos para que les muestren que a pesar del tiempo que lleven acá, la nacionalidad o su profesión, todos podemos ser exitosos de acuerdo a como cada quien decidamos definir qué es ser exitoso. La dinámica de esta sección va a consistir en que les voy a presentar a los 3 panelistas. Después vamos a tener una serie de preguntas donde cada quien va a tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista y finalmente vamos a terminar con preguntas que ustedes van a poder hacerle a los panelistas en caso de que haya algo que no esté que no se haya cubierto en las 3 preguntas que tenemos preparadas para ellos. Pues primero empezamos con Laura. Ella es de Argentina, es gerente de ventas de Wiley Jacaranda, que es una editorial de libros universitarios y de secundaria. Laura ha trabajado en empresas de tecnología y editoriales en Argentina y Australia. Y Laura es una gran líder de sus equipos de trabajo y se ha desenvuelto en círculos profesionales donde tradicionalmente se esperaría ver a un australiano. Por favor, démosle un aplauso. Después tenemos aquí a Ceci. Ceci trabaja actualmente como consultora en Cloud Solutions. Esta empresa desarrolla aplicaciones de soluciones de la nube. Ceci es ingeniera en sistemas con experiencia en México, Estados Unidos y ahora aquí en Australia. Durante su corta estancia en Australia, Ceci ha demostrado cómo una latina sin conexiones profesionales ni familia en este país puede llegar a tener un trabajo exitoso y además mantener una familia. Ceci tiene una nena de 2 años y bueno, podemos ver que ya viene segunda en camino. Y finalmente Luis, también es mexicano, es gerente de consultoría de proyectos en ThyssenKrupp. Él está en el área de petroquímica y oil and gas. Luis ha tenido la oportunidad de trabajar en México, Europa y ahora Australia. Y él ha tenido que ajustar su estilo para adaptarse a diferentes culturas laborales, confirmando que muchos latinos tenemos una preparación igual o más competitiva que el mercado local. Por favor, también démosle una bienvenida. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta que tenemos preparada para ellos es: ¿por qué te sientes exitoso en Australia? Si gusta, no sé si van contestando y vamos pasando el micrófono. Bueno, pues buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Pues sí, como comentaba Trini, yo creo que todos tenemos nuestra propia definición de éxito, ¿no? Por lo pronto, yo tengo un poquito más de un año que llegué aquí a Australia. Llegamos, nos vinimos, empacamos las maletas y dijimos vámonos a Australia, y con todo y bebé, recién llegado. Llegamos y mi carrera es ingeniería en sistemas. Eso me permitió moverme rápidamente y poder encontrar un trabajo que en estos momentos de la economía es un poco difícil encontrar un trabajo bien pagado y permanente, ¿no? Que mucha gente está ahorita buscando eso. Entonces fue difícil el poder
quitarnos todos los estigmas o todo lo que tenemos, ¿no?, encima, y poder decir, bueno, vamos a competir directamente al mercado y entrar como todos los australianos, y competir con chinos, con indios, con todo. Y pues sí, yo entré a esta compañía y fui la primera latina y la segunda mujer en estar ahí. Es una empresa, no es muy grande, pero es de 120 empleados más o menos. Bueno, ser exitoso, cuando platiqué con Elena de este tema, le dije, a mí se me hace una palabra muy fuerte porque puede significar mucho para muchas personas. Sin embargo, para mí, ser exitoso en Australia fue el haber podido cambiar mi calidad de vida, mejorarla, la alimentación, la calidad de vida, el ejercicio, seguridad, y profesionalmente, pues el hecho de desarrollarme en mi carrera con gente de cualquier nacionalidad y poder competir a tú por tú con cualquier persona. Yo creo que eso es lo que a mí me hace sentirme exitoso. Y bueno. Es interesante ver que soy la única argentina. Me siento un poco en desigualdad de condiciones. Yo llegué a Australia hace 9 años, en el 2005, y con un cambio de carrera importante. Mi primer amor, o lo que empecé estudiando en realidad, fue medicina. O sea, nada que ver con negocios y nada que ver con llegar a ser gerente de ventas en una empresa internacional. Yo creo que ese tipo de cambios, cuando uno tiene esos cambios importantes en la vida, ya sea de carrera, de país, uno empieza a redefinir cómo vive su vida y qué significa ser exitoso, y qué significa salir adelante en donde elijas hacerlo. Para mí, ser exitoso en Argentina o en Australia tiene que ver con cómo te sientes internamente. No es necesario cuánta plata estás ganando o el reconocimiento que puedas tener de otros colegas, sino realmente sentirse realizado con las decisiones que tomaste y los caminos que tomaste para llegar a donde estás. Para mí, principalmente tiene que ver con haber podido encontrar gente que realmente challenge me, y perdón que a veces no encuentro, cada vez me cuesta más encontrar las palabras porque no tengo la oportunidad de hablar con muchos latinos, no tengo a nadie de habla hispana en el país, así que es emocionante poder hablar en castellano y que alguien me entiende. Entonces realmente tiene que ver con cómo otra gente realmente te challenge you y te permite crecer, y encontrar gente que te motiva, y encontrar gente que te inspira a mejorarte y a dar el potencial que realmente tienes. Y tuve la fortuna de trabajar con otros líderes y gente que fueron mentores y que realmente me ayudaron a crecer personal y profesionalmente. Así que creo que tiene que ver con eso. Y por otro lado, encontrar ese balance donde no todo es acerca de la carrera y ser exitoso porque consigues el puesto que quieres y estás en el salario que puedas volver a tu país y a visitar a la gente que quieres y tomarte vacaciones, sino también encontrar ese balance donde puedas ser feliz afuera de tu cultura, encontrar conexiones, realmente sentirte pleno en un país que tal vez no hubieses elegido como tu casa, porque las circunstancias pueden haber sido muy diferentes porque decidiste irte del país donde naciste, pero encontrar la felicidad y estar pleno en el lugar que elijas. Justo ahora que mencionas de challenge, pues nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es el momento más difícil que han pasado como profesionistas en Australia? Bueno, pues cuando recién llegué de México, ¿no? Pues todavía traía mi inglés todavía muy, bueno, y todavía a la fecha, yo creo que la principal barrera que tenemos todos los latinos es el inglés, ¿no? Entonces me tocó entrar en una conferencia con gente de Sydney, donde estábamos proponiendo una arquitectura, y la verdad es que no entendía nada, absolutamente nada, porque entre el inglés y todos los distintos acentos, más que el inglés, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a lo mejor al inglés gringo, pero llegamos aquí, o sea, dices, ¿qué idioma me estás hablando? O sea, no sé ni qué me estás diciendo.
Entonces yo creo que fue muy frustrante eso, pero digo, lo bueno es que la compañía, o sea, como este es un país multicultural y yo creo que la mayoría estamos en la misma situación, entonces fue fácil sobrellevar ese problema, ¿no? La empresa luego pues me echó la mano con la gente, porque era más un problema de lenguaje que un programa de capacidad, ¿no? Bueno, en mi caso, voy a comentar una situación. Contraté a una persona para que trabajara reportándome. Esta persona me imagino que tenía alguna situación conflictiva en su vida, en su persona, no lo sé. Y durante el trabajo yo no pude notar esas características. Ahora, fue pasando el tiempo, esta persona fue empeorando en los resultados que entregaba en el trabajo y tomamos la decisión de hacerlo redundante. Eso es algo muy normal. La parte complicada empieza cuando esta persona fue directamente con gente de recursos humanos, con el que es mi jefe, y empezó a hablar completamente cosas locas. O sea, era una persona terriblemente agresiva, se puso muy loca. Tanto así que, para hacerlo redundante, mi jefe me pidió que yo me quedara en la casa un par de días porque tenía miedo por mi seguridad personal, porque se puso muy violento. Me quedé en la casa, definitivamente fui a la oficina, tomamos un par de días de vacaciones y hasta ahí todo normal. Dijimos, bueno, ya pasó el evento. Hace unas cuantas semanas nos lo encontramos en el casino y nuevamente se puso muy violento. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Muchas veces nosotros pensamos que toda la gente reacciona como nosotros reaccionamos en nuestro país, y eso no es cierto. Él venía de una cultura completamente diferente, la del Medio Oriente, y la verdad fue algo que a mí me sorprendió y nos aterrorizó, porque yo esperaría, si corro a alguien en México, pues que llegara y pues a lo mejor se queja, ya habla, grita, pero sé cómo va a reaccionar. Para mí esto fue algo que yo no tenía ni idea de qué iba a ser. No sé qué tan violenta puede ser esta persona, y el hecho que me hayan dicho que tenían preocupación por mi seguridad fue algo que a mí me chocó, porque yo era algo que nunca hubiera esperado. Entonces, para mí ese fue un momento muy difícil, personal y profesionalmente, porque contratar a alguien nuevo me hizo ser más cuidadoso. O sea, ahora ya no solamente evalúo las calidades, las cualidades profesionales, sino las cualidades personales. Pero eso es muy difícil de evaluar. Entonces, como comentabas, solamente tienes 30 segundos para leer un currículum y ahí no se puede percibir todo eso. Y aún haciendo una entrevista, no se puede percibir. Esta persona yo la percibí como una persona normal, y de repente, pues nada. Entonces, eso para mí fue algo increíblemente complicado, el entender que las reacciones de la gente de otras culturas es diferente a lo que tenemos. Yo creo que el momento más difícil para mí no tuvo que ver tanto con las situaciones externas, sino con la situación interna. Llegué a un punto, mi primer trabajo fue en una empresa de tecnología en Australia, y estuve con la misma empresa durante 7 años y con una carrera con mucho apoyo, con mentores que me ayudaron durante esos 7 años a progresar. Y llegó un punto que estaba contenta, pero no era suficiente. Y a veces es difícil, cuando pasas tanto tiempo en el mismo lugar, tomar la iniciativa y la decisión de ir a lo desconocido. Y particularmente porque fue el primer lugar donde trabajé cuando me mudé desde Argentina. Mucha de la gente que trabajaba en esa compañía pasan a ser casi como familia. Y es ese sentimiento de decir, uy, estoy dejando de lado a mi familia, los voy a defraudar, y cómo después de todo lo que me dieron y todo lo que hicieron por mí voy a tomar la iniciativa de ir a otro lugar, ir a competir en otra empresa y darle la espalda, ¿no? Y después de muchos meses de pensar qué era lo que tenía que hacer por mí, tomé la iniciativa de renunciar sin tener otro trabajo. Que puede sonar un poco loco, porque uno dice, ¿cómo te vas a ir sin tener otra cosa asegurada? Particularmente en un mercado donde tal vez 7 años atrás no era tan difícil, había probablemente un poco más de trabajo y
y uno entregaba 3 o 4 currículums si alguien te llamaba, que probablemente no es la situación actual. 2 años atrás era parecido a lo que donde estamos ahora, donde irte sin tener un trabajo asegurado tal vez no era lo que uno piensa que es la forma de acercarlo, pero definitivamente desde un plano personal para mí era importante hacer ese borrón y cuenta nueva y saber que la iniciativa que estaba tomando no tiene nada que ver con ese pasado, que quiero tomarme el tiempo de buscar cuál es el próximo lugar que realmente quiero pasar tiempo y challenge myself. Así que fue difícil, pero entregué mi renuncia y me tomé 3 meses para pensar realmente qué quería hacer y dónde quería estar. Y les puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en los últimos 7 años, porque no tendría la carrera que tengo ahora si me hubiese quedado donde estaba comodita. Porque era extremadamente cómodo, sabía mi trabajo como la palma de mi mano. La gente que me reportaba eran prácticamente amigos porque había sido su gerenta por años y años y años. Y es difícil tomar ese tipo de decisiones que me dice, pero tengo un buen sueldo, sé mi trabajo, estoy contenta, pero había algo que te llama a querer más. Y un consejo que les puedo dar es escuchen ese tipo de gut feeling. Cuando te están diciendo tenés que hacer otra cosa, go for it. Bueno, la otra pregunta sería, ¿qué sugerencia te darías ahorita si hoy estuvieras llegando a Australia? Y bueno, que aplica a muchos de los que están apenas llegando. Por mi parte, híjole, son muchas sugerencias. Bueno, tal vez a mí no me tocó vivirlo en carne propia, pero sí con mi esposo que batalló muchísimo para conseguir trabajo. Pero la sugerencia número 1 es conexiones. O sea, tienen que buscar conexiones porque digo, si en México es a quien conoces, aquí es a la N potencia. Es muy, muy marcado aquí a quien conoces. También otra sugerencia que me daría a mí misma es relájate, no te lo tomes tan en serio y no pasa nada si tienes que empezar un poco más abajo de lo que vienes haciendo en México, de lo que estamos haciendo en México, porque el hecho de que estamos aquí, de que dejamos nuestro país, de que venimos a buscar nuevas oportunidades, o dejar, como dices, de estar comodito, ¿no? en nuestro país y venir aquí a empezar de nuevo, ya eso nos hace exitosos. Entonces, pues es otro camino y es otra aventura que estamos tomando y tenemos que lograr encontrar nuestro camino hacia dónde queremos llegar y hacia cuál es nuestra meta y pues nuestra definición de ser exitoso. Bueno, yo me daría 2 sugerencias. La primera sería conocer la cultura australiana, entender que aquí la diferencia de las jerarquías no es tan marcada como en México. Es decir, yo puedo acercarme con el director general de la empresa, tocar la puerta y me recibo. Entonces, esa división que existe en México de las jerarquías, donde la gente no se acerca con los jefes, aquí no existe. Aquí uno puede hablar, puede expresar las opiniones, todos tienen voz, todos tienen voto, todos somos iguales. Hombres, mujeres, chinos, mexicanos, australianos, argentinos, todos somos iguales. Entonces, por ese lado estamos en igualdad de condiciones para competir, pero al mismo tiempo nos vuelven más responsables de saber lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo compito con alguien que tiene el mismo nivel de conocimientos que yo, tengo que demostrar algo que me hace diferente. Y algo que me gustó mucho de lo que dijo Elena fue, nosotros somos los embajadores de nuestro país aquí. Por lo cual, si yo compito contra un chino, la ventaja que yo tengo contra él en igualdad de condiciones es que soy mexicano. ¿Por qué? Porque la expectativa que existe sobre los chinos es que los chinos hacen las cosas así y así y asado. De los mexicanos no se habla mucho. Entonces, la ventaja que tenemos es que podemos demostrarles que somos iguales o mejores que ellos. Entonces, esa es una ventaja enorme que tenemos aquí. La segunda cosa que iba a decir ya se me olvidó. Entonces, bueno, uno que decía antes, escuchar ese instinto que todos tenemos y que
es extremadamente personal y que tiene que ver con el motor de lo que realmente cada uno lo hace feliz y lo que te hace, what ticks, lo que te lleva a tomar decisiones correctas y que no tienen, y que nadie te puede dar la fórmula, no importa. Yo me puedo sentar con cualquiera de ustedes y contarles paso a paso cómo hice lo que hice, pero te tenés que escuchar a vos y tenés que saber qué es lo que te lleva a ser exitoso, qué es lo que te lleva a tener una pasión por lo que haces. Yo creo que tenemos una ventaja enorme que tiene que ver con esa pasión. Lo que hacemos lo hacemos al 100% y se nota. Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que la gente me decía, ¿por qué trabajas tanto? ¿Y por qué trabajas tantas horas? Y, porque me gusta, no porque nadie me esté obligando a hacerlo. Entonces, cuando realmente encuentras algo que te gusta y que lo haces porque te hace feliz, el éxito casi viene seguro. Entonces, encontrar realmente, tal vez al principio no tiene que conformarse con lo que encuentra, porque hay una realidad que tiene que ver con que todos tenemos que pagar cuentas. No dejes de seguir buscando eso que realmente te va a complacer y te va a llenar, porque el éxito va a venir asegurado. Y no piensen que los estereotipos son tan marcados y que la gente a lo mejor no les va a dar la oportunidad porque tengan un acento, porque nos veamos latinos. A mí me jugó totalmente a mi favor. La gente se acuerda de mí. Yo hablo en conferencias y la gente viene a hablar conmigo porque dice, yo me acuerdo de haberte visto hace 2 años en tal conferencia y me acuerdo por tu acento. Ok, no tiene nada de malo. Y cuando vas a una entrevista se acuerdan de ti. Y cuando trabajas y te relacionas con la gente, tienes esa tal vez esa cuestión de que somos más cálidos, que también es apreciada. Entonces no piensen que the traits, esas cosas que nos hacen diferentes, no nos hacen diferentes necesariamente como una desventaja, sino nos hacen diferentes en buena luz. Entonces usen eso, no intenten esconderlos o no intenten ser quienes no son. Tengan fe que son mejores o iguales o mejores profesionales que los que van a ir a competir por el mismo trabajo y sean transparentes y muestren cuáles son las mejores cualidades que tienen que ver con su cultura también. Pues bueno, esas son las 3 preguntas que nosotros tenemos preparados así como para calentar el panel. Si alguien tiene más preguntas, puede ser para los 3 o específicamente para alguien. Son todos tímidos. ¿Quién dijo yo? Ya me acordé del segundo punto que iba a decir. Una ventaja es que nosotros, pero más bien lo que yo me diría es no dejar de trabajar como trabajaba en México de intenso, pero trabajar más inteligente. Porque aquí la gente trabaja 40 horas y la gente trabaja de 9 a 5 y a las 5 se va. Yo a veces me quedo en la oficina más tarde, no lo hago siempre porque aquí hay un mejor work-life balance. Sin embargo, yo puedo ver la diferencia entre la intensidad de cómo trabajamos en México y cómo se trabaja aquí. En México se trabaja muy fuerte, la gente es muy trabajadora. Aquí la gente no es que sea menos trabajadora, pero se toma menos a pecho la responsabilidad. Y eso es una ventaja que tenemos. Entonces, es trabajar igual de intenso, pero más inteligente. Menos horas, mejor calidad. Bien. Gracias. Respecto a lo que comentaban de no trabajar quizá en la misma área en la que estamos trabajando en México, ¿qué recomendación nos darían? Porque cuando llegué a Australia, en la universidad nos dieron igual un pequeño curso introductorio, nos decían que estén abiertos a trabajar donde sea, en cualquier ámbito, no sé. Pero ¿qué tanto ustedes recomiendan que seamos tan abiertos en ese sentido como hacer algunas cuestiones que quizá en México ya no hacíamos, ya están, ya pensamos, hemos superado, o seguir como usando nuestra área laboral? Mira, te voy a dar la recomendación que me dio un coach una vez. Me dijo, tú cuando haces una transición en tu vida, tienes que escoger qué transición quieres hacer.
no puedes cambiar todo. Tú puedes decidir cambiar de país o cambiar de carrera, pero no puedes hacer las dos al mismo tiempo, porque entonces tienes dos cambios que enfrentarte. Ahora, si decides cambiar de país y quedarte en Australia, entonces es más fácil que empieces con algo que sabes. Sin embargo, a lo mejor tienes que empezar en otra posición. Si quieres cambiar de carrera y cambiar de país, tienes que estar consciente que tienes dos variables. Y eso te va a obligar a aprender la cultura del país, porque la cultura de negocios en Australia es muy diferente que en Latinoamérica, es muy diferente que en Europa y es muy diferente que en Estados Unidos. Entonces, tienes que saber que vas a aprender más. Y si entras a una empresa con poca paciencia, vas a tener un rato muy difícil. Entonces, tienes que decidir qué batallas quieres luchar. Gracias. ¿Puedo? Después de Cris, una pregunta más. Perdón, la mía no va a ser tanto pregunta, pero nada más voy a agregar un poquito algo a lo que preguntaron y a lo que dijeron, y es muy cierto. Yo creo que también depende mucho de cómo te estás viendo. Si tú te estás viendo, es un trabajo temporal y para hacer conexiones, adelante. Haz lo que sea que te va a llevar a algunas conexiones de, no sé, vas a poder encontrar algo que sea de tu carrera. Pero si lo que quieres es, quiero empezar a tener una vida estable, un trabajo estable, donde de verdad empiece a crecer, entonces vete por el camino que ya sabes. Como dice, a lo mejor no va a ser la misma posición, pero de ahí ya entonces vas creciendo, porque las conexiones, como lo volvemos a decir, es muy, muy importante. Aquí. Tal vez es más buscar tal vez es más buscar el área o la empresa que tenga que ver con donde te quieras orientar, más que el puesto, si es específicamente lo que haces, porque entonces te estás exponiendo. Yo entré a trabajar en una empresa de tecnología y mi idea era trabajar en ventas y estar en la parte de negocios o en la parte de proyectos, y entré haciendo customer service. Entré ganando $35,000 al año, que no es, definitivamente no era lo que ganaba cuando era una profesional en Argentina, pero me dio esa exposición de decir, no, déjenme mostrarte que yo sé de este área, y empezarte a perfilar con los departamentos en los que después te interesaría trabajar. Entonces, si más o menos te mantienes en una empresa o en un área de negocios que te interesa, métete como venga y date el tiempo de empezar a mostrar lo profesional que tienes. Bueno, pues entonces creo que ya sería todo, ¿verdad, Elena? Sí, ya estamos con el tema. En cuanto a la experiencia local, ustedes creo que en esta parte contratan más personas. Micrófono, porque si no, no se me Va de nuevo. En cuanto a la experiencia local, ustedes dos, que son los que están más como reclutando gente o están mirando mayoría, ¿tienen pendiente la parte de experiencia local? Que hayan trabajado acá, que tengan experiencia acá, que se hayan desarrollado en ese ámbito acá. Yo personalmente busco más experiencia que tiene que ver con lo que traes, puedes transferirlo a lo que hacemos aquí o al área de negocios en la que yo necesito que estés en ventas. No tiene que ver tanto con vendiste el mismo producto, vendiste en el mismo espacio en mi país o en Australia. Para darte un ejemplo, hace 3 meses empleé a una chica que es de Suiza, que jamás trabajó en Australia. Viene de haber tenido experiencia en educación, en vender soluciones en educación en Europa, que es total, y la educación es totalmente distinta, y los secundarios, donde termina el secundario, donde empieza el terciario, también es distinto, pero tiene las cualidades y puede demostrar que puede aplicar lo que aprendió en Europa en el mercado australiano. Para mí tiene que ver más con eso, y lo que decía, perdón, me viene tu nombre, de cuando alguien te está haciendo una interview, remember start, que puedes dar esa situación, cómo enfrentarte a la situación, dar un ejemplo y mostrar los resultados. Si puedes aplicar eso a un ejemplo en el mercado local,
no hay por qué no te van a contratar, absolutamente. Yo creo que también depende de la posición. En mi caso, cuando hay ciertas ocupaciones que requieren cierto conocimiento local, por ejemplo, en la parte de cost estimating, yo necesito que la gente sepa cómo se trabaja en Australia, porque si tú vas a hacer un proyecto que va a estar localizado en Mumbai, primero tienes que saber dónde está Mumbai. Segundo, tienes que saber que la gente cuando está fly in, fly out, bueno, tienes que saber que es fly in, fly out. Tercero, tienes que saber cómo son los camps, porque en los camps les ponen las habitaciones son como hotel 5 estrellas. Y si tú vienes de un background que sabes hacer la actividad, pero no conoces el mercado local, entonces te tengo que educar en lo que es el mercado local, y eso nos cuesta trabajo y nos cuesta tiempo y dinero. Ahora, si es para algo más general, que es, por ejemplo, asistente de gerente de proyectos, si se han llevado proyectos en otro lugar, está bien, o sea, con que hables el idioma, sepas los pasos de un proyecto. Todas las empresas son diferentes, no es necesario. Pero hay ocupaciones específicas que sí prefiero tener conocimiento local. ¿Cómo puedes tener ese conocimiento local si no te dan la oportunidad? Haciendo voluntariado. Es correcto. En Mumba, por ejemplo. No, como dice Elena, siendo voluntariados te ayuda mucho a exponerte a esos términos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo nuevamente. La gente que está parada con los palitos estos que dice stop y go en los semáforos, cuando están haciendo obra, esa gente gana $30. ¿Y por qué son necesarios? Porque aquí la parte de HSE, Health, Safety, Environment, es súper importante. Entonces, si tú quieres entrar a trabajar y estás haciendo un voluntariado, vas a tener exposure a todo lo que es el HSE. O sea, y en ese momento vas a decir, yo lo he visto porque en los voluntariados aprendí eso. Entonces, a lo mejor hay cosas que no sabes, pero el gap entre lo que necesitas y lo que ya sabes es más chico que si llegas directo a aplicar un trabajo. También tener en cuenta que a veces es difícil, ¿no? Pero ustedes también están entrevistando a la empresa a la que están aplicando. No vean siempre que son ustedes nada más los que están siendo entrevistados. Ustedes también tienen que elegir dónde van a poner el esfuerzo y el tiempo, etc. Si realmente piensas que una compañía no va a poner el esfuerzo en entrenarte y en apoyarte, tal vez no es la compañía con la que quieres estar. Yo tuve la fortuna de moverme en círculos que yo me especializo en ventas en educación. Entonces sería un poco irónico que vayas a trabajar en una empresa que se dedica a crear materiales, software, tecnologías para educación y que no vayan a querer invertir en su personal en educarlos también. Entonces también es ser a veces un poco estratégico y astuto y buscar esas empresas que a lo mejor van a querer pasar el tiempo. Generalmente, yo creo que tienes razón, si vas a algo muy técnico, es, time is money. No pueden estar pensando en, voy a entrenarte y voy a pasar todo este tiempo en darte exposure. Tal vez sí cuando son menos senior. Y entonces es a lo mejor medir todos esos distintos aspectos y empezar a buscar en áreas donde vas a tener más apoyo. No, pero ese punto, o sea, del gap en el tiempo, que dices, a ver, me pongo a aplicar a empresas, me mando mi currículum o hago un voluntariado, o haces las dos cosas a la vez. Y si un voluntariado tiene un tiempo específico y encuentras el trabajo, pues no, perfecto. O sea, ¿qué recomendarías entonces? Cada caso es distinto, no se puede recomendar algo específico porque cada caso es distinto. No, igual es su punto de vista. Ya lo está ahí. Ni modo. Pero solo queremos también, dar las gracias a los tres panelistas y un pequeño detallito. También tenemos un pequeño detallito para Cristi y Fridi por organizar este panel, que lo moderaron maravillosamente. Siempre me gustó mucho lo que dijo Luis sobre no puedes hacer varios cambios a la vez, más estrés, pero sí hay que hacer inversión. Así como tuvieron que ahorrar para poder todavía en Australia, de repente tiene que haber inversión en el tiempo, ¿no? Y si se necesita hacer voluntariado para hacer las condiciones, o como decía Laura, busquen la empresa que les llama la atención, toquen la puerta. Aquí también existe el servicio social, comunitario, industrial, le llaman work experience.
y los estudiantes australianos tienen que cubrir un cierto número de horas de trabajar gratis por tener el work experience. Entonces tocan la puerta de la empresa que les interesa y digan, aquí están mis skills, ¿qué puedo hacer? Déjenme aprender, quiero conocer de la industria, y a lo mejor ese es el pasito antes a darle trabajo y pagan. Pero cada caso es diferente. Podríamos estar aquí todas las semanas discutiendo todas las posibilidades y siempre al final ustedes van a tener que hacer su propia estrategia ad hoc dependiendo de su circunstancia particular, pero ayuda mucho irle preguntando a las diferentes personas que tengan que hayan estado con nosotros. En fin, ahora algo en lo que se fijan, que creo que no he mencionado pero que es una realidad, para esos trabajos de la carrera similar, al nivel, a lo mejor no gerente, sino coordinador, más o menos, algo que sí es muy importante en el ámbito corporativo australiano es la visa. En mi primer mes recibí una llamada muy emocionante, era el mismo nivel, incluso un poco más arriba que el que tenía en México, de KPMG, y yo sí, me encantaría. Me entrevistaron como 10-15 minutos por teléfono y cuando llegaron a la pregunta, "What sort of visa do you have?", primero no entendí cuál fue la pregunta, me la hizo 3 veces, y como en ese momento todavía no tenía la visa de residencia, me dijo, me encanta, los skills están muy bien, pero no te puedo invitar a entrevista porque ahorita tenemos una política de que solamente con visa de residencia. Y aquí es donde entra el tema de la estrategia. Australia nos ofrece un abanico de posibilidades, podemos terminar un doctorado, podemos hacer un doctorado que nos pague por estudiar, desarrollar una carrera en el ámbito corporativo, comenzar un negocio, pero es necesario tener la visa apropiada para cada una de estas cosas. Y las leyes de migración cambian año con año. No es bueno venir a la aventura, claro, eso nos trajo aquí, pero también es bueno no ser tan improvisados e informarse y saber si ahorita están estudiando y le tiran a quedarse, bueno, cuál es la mejor manera o incluso qué tendrían que estudiar para que pudiera hacer eso viable. Es necesario estar informados para tomar las decisiones correctas. Recibamos pues a Anthony Wallace, experto en migración, que nos hablará de las actualizaciones en leyes migratorias.